Me avisa. Ya. Hoy estamos en el gran final, espero yo, de la serie que llevamos hace 4 o 5 semanas titulada La disciplina determina nuestro futuro. Yo he esperado con ansias este final, esta conclusión. Durante la misma hemos aprendido y Dios nos ha llevado en un camino precioso de principios a los cuales nos ha venido preparando en las últimas semanas, aún antes de esta serie. Porque esta es como una serie en continuación a otras series que tienen que ver con lo mismo. Hemos hablado de la obediencia, las bendiciones atadas a la obediencia, hemos hablado de las convicciones, que hay que vivir con convicciones, y todos estos principios están atados unos a otros. Cuando los atamos es como una cadena, que es lo que termina desencadenando, valga la redundancia, las bendiciones y los propósitos que Dios tiene. No son principios aislados, son principios que hacen un sinergismo entre uno y otro y completan un todo. Y ese es el propósito de Dios, porque vienen cosas y están pasando cosas que si nosotros no vivimos a base de estas convicciones y nos disciplinamos a vivir hacia ellas, nuestro futuro no va a ser el que Dios espera. Para algunos no va a ser el futuro eterno que espera, pero para otros, aún salvos, tampoco va a ser el futuro que esperan. Así que le hablo a ambos grupos y le hemos estado hablando a ambos grupos, porque hay decisiones que tomar para ambas cosas, para la vida eterna y también para las bendiciones, ya uno siendo salvo, y las promesas, y cómo vivimos. Y ahora estamos hablando de la disciplina que determina nuestro futuro, de cuán importante es la disciplina. Y hemos estado usando el apóstol Pablo, que es el apóstol de la gracia, y hemos visto cuán importante es una vida de disciplina. Hasta Dios nos disciplina. La Biblia dice, y lo hemos visto, que Dios al que toma por hijo disciplina, corrige y castiga. Pero no es para hacerme daño, es para cambiar mi modo de actuar, mi modo de pensar. Dios pretende guiarme al arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento sin un cambio. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento por lo que hice. That's it. El que se arrepiente, ¿sabes cuál es el camino? Dice la Biblia, confiesa. Eso es lo primero que hace. Lo primero que hizo Zaqueo fue confesar todas sus porquerías, no escondió ninguna, porque se arrepintió de verdad. El que no confiesa no está arrepentido, y se ve después en la vida que no hubo un arrepentimiento. Porque el que confiesa, arrepentido de verdad, da un cambio. Confiesa, pide perdón y da un cambio. Lo otro es remordimiento, que no tiene nada que ver con el arrepentimiento verdadero del Espíritu Santo. Ya me adelanté algunas cosas del tema. Así que si lo repito más adelante me perdonan. Y hemos estado hablando de esto, usamos el apóstol Pablo. Yo voy a hacer un resumen bien rápido de las 3 enseñanzas anteriores, porque por amor a algunas personas que no han estado antes, pero no puedo decir todo lo que dije para entrar al tema de hoy. Y Pablo decía en Corinto, no lo voy a leer, que había que correr, que la gente hoy en día corre para ganar, obtener cosas corruptibles, obtener dinero, títulos, posiciones, admiración, elogio, que los vean como grandes. La aceptación de las personas. Por eso somos tan impactados. La ropa que esa persona tiene. Esa camisa, marca, eso costó. Y esos zapatos. Sí, porque nuestro corazón está lleno de ¿qué? De la abundancia del corazón. Eso es lo que te va a llamar la atención. Tú estás lleno de las cosas del mundo. Eso es lo que te va a atraer. Y ese cantante y esa cosa. Vivimos fascinados por las porquerías del mundo, porque de eso es lo que se ha llenado, porque de eso es que nos hemos entrenado día y noche. Y en los programas de la televisión
¿qué? Un desfile del traje de fulana de tal, y el traje de mengana de tal, y la ropa del zapatos de mengano de tal. ¿Cierto o falso? Mierda, 3 horas viendo una porquería de programa de eso. Y el collar y la porquería. Y eso es lo que nos fascina. Mira. De la abundancia del corazón tú vas a ver lo que a ti te atrae. Lo que a tu corazón llena. Y eso llena el corazón de Dios de mucho dolor. Porque para eso Dios no nos escogió. Dios nos escogió para hacer cosas, para recibir coronas incorruptibles. Cosas para la eternidad. Cosas para el reino de Dios. Pero eso viene de acuerdo a una disciplina, una entrega, un adiestramiento. Si yo me adiestro para las cosas del mundo, ¿en qué voy a ser bueno? En las cosas del mundo. Si yo no soy bueno para las cosas espirituales, yo te tengo una noticia, es que yo no me disciplino en las cosas espirituales. Esa es la única razón. Es que mi enfoque está en disciplinarme en las cosas del mundo. Porque eso es lo que llama mi atención. Y Pablo decía que él trataba su cuerpo severamente, o sea, esas tendencias naturales. Él moría a ellas, las ponía en sujeción, dice que las hacía su esclavo. Él no era esclavo de sus pasiones. Él hacía que sus pasiones fueran esclavos del Cristo que estaba en él. Que se sujetaran al Cristo en él. Y él hablaba de la importancia de esta disciplina, no solo en esta vida, que tiene recompensa, sino en la vida eterna. Y hablaba y decía a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. No le dijo disciplínate para las cosas del mundo, sino para las cosas del reino de Dios. Para eso fue que le dijo, porque lo demás de poco aprovecha, dice. Y esta tiene promesas para la vida presente y también para la futura. ¿Para qué te estás disciplinando? Eso va a determinar tu futuro. Va a determinar qué cosas me van a mover. Cuántos emborujos de la gente, del sistema me va a tener atado y confundido y confundida. Aún nuestras amistades, nuestros familiares. Porque no vamos a tener un verdadero discernimiento. Y no vamos a entender que lo más importante es vivir agradando a Dios y no a la gente. Es dejarnos influenciar por Dios y no por la gente que está a nuestro alrededor, por agradarle o caerles bien, sea quien sea, aunque sea un familiar. Por eso, voy a ir bien rápido. Por eso leímos en Juan que decía, no améis ni las cosas que están en el mundo, ni al mundo. O sea, ni los principios, ni las cosas, ni nada. No améis. Eso es que no ates el corazón, es lo que está diciendo. No es que no lo uses. Ni las cosas. Eso que te fascina. Ese traje que la ves vestida, ese hombre que lo ves así, se te salen los ojos por la ropa que usa. Porque vale no sé cuánto dinero. ¿Tú ves? Eso es la atracción del qué. Del mundo, las pasiones de los ojos, las pasiones de la carne, la arrogancia de la vida, es lo que dice eso. Dito, ese zapatitos son de ese tipo. De Payless, dito. De Payless. Esa camisita de Donato, bendito. Oh, pero mira, que tiene aquí la cos. Y dice que todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Es más, y dice que si alguno tiene esta actitud, el amor del Padre no está en él. Entonces esto es muy importante, porque Dios no nos escogió para esto.
Dios no era fascinado, Jesús no era fascinado. Jesús usaba las cosas del mundo, pero no se fascinaba por nada. Ni se fascinaba por las vestimentas de los fariseos, que eso era lo más que llamaba la atención en ese momento. Les decía, los miraba así, decía sepulcro branqueado, le veía el interior. Y ustedes le ven el exterior. Entonces esas personas que se determinan y se entrenan para la piedad, esos son unos renacuajos. Porque no aparentan nada. Por eso Pablo, gracias Señor, le dijo a Timoteo, que no te tengan en poco por lo que eres. Párate firme, que no te tengan en poco por lo que tú proyectas. Usted tiene la autoridad de Cristo Jesús encima. No tiene el traje no sé qué y los zapatos Prada y la cosa esa, pues usted tiene a Cristo. Así que no te tengan en poco. Y dice que todo esto pasa y también las pasiones, pero el que hace, lo único que va a permanecer en el último análisis es lo que hace la voluntad de mi Padre, permanece para siempre. Ese debería ser mi enfoque, mi pasión, mi entrega, hacer la voluntad de ¿qué? De mi Padre, que está en los cielos. La pregunta es ¿por qué? Sencillo, porque fuimos escogidos para ser semejantes a Jesús. Te guste o no te guste, quieras o no, ese fue el propósito de Dios. Y cuando tú no haces eso, tú deshonras a Dios. Cuando tú haces eso, tú no puedes agradar a Dios. Consigue todos los títulos del mundo, todo el dinero del mundo, todas las posiciones, toda la admiración, toda la aceptación de la gente que te rodea, aplausos y gritos, pero no vas a agradar a Dios, ni vas a obtener la aceptación de Dios. La Biblia dice, ya tuviste tu premio. Ese fue tu premio, los aplausos, el elogio, la admiración porque tienes 10 doctorados y 100 cosas y los autos. Eso, dice, ya tú tuviste tu ¿qué? Tu recompensa. Esa es tu recompensa. La del mundo, que no sirve para nada porque se va a quemar. Toda la porquería que sembraste es basura. Dice Pablo, estiércol. ¿Sabe qué es eso, verdad? No huele muy bien. Eso es. A ese nivel lo puso Pablo. Y si había alguien que podía ser arrogante, era él. Y era tan arrogante que dijo, vamos a ganar la carne, y retó a cualquiera que viniera y pudiera demostrar que estaba sobre él. En estudios, en conocimiento y en todo. Así de alto estaba Pablo. Y dijo, todo eso, basura. Dijo, esa fue la palabra que usó en el original. Esa que huele, que apesta. Esa fue la que usó en el original. A ese nivel lo puso, todo por ganar a Cristo. Por ser igual y semejante a Jesús, porque ese es el propósito para el cual Dios me creó. Por eso, número uno, dijimos que tenemos que tener una meta y un propósito definido, basado en Dios. Todos mis propósitos. Alguien me preguntaba ayer de algo y le dije, todo lo que tú me dices está bien, excepto una cosa, que no me has dicho que le vas a preguntar a Dios qué es lo que quiere. Un pequeño problema, que eso es lo único que deberías hacer. Y lo primero que deberías hacer es preguntarle a Dios si eso es lo que quiere. ¿O eso es lo que quieres tú? Eso es tener mentalidad de reino. Porque la gente empieza a usar 100,000 argumentos naturales y humanos. Sí, engañosa es la carne y el corazón más que cualquier otra cosa y perverso. ¿Y por qué esto? Bueno, porque la Biblia dice que Él nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces nuestro principal propósito y meta
en la vida debe ser: yo quiero ser igual a Jesús. Te pregunto, ¿cuántas veces en el día tú piensas eso? ¿Cuántas veces en la vida, en el día, piensas lo que quieres obtener, lo que quieres conseguir, lo que te quieres ganar, a quién quieres agradar? Versus cuántas veces en el día piensas: yo quiero hacer esto para honrar a Dios y parecerme a Jesús. Piensa cuántas veces. Eso te dirá dónde está tu corazón. De la abundancia del corazón sale la boca y los actos. No puedes engañar a nadie. Y la Biblia dice: Dios no puede ser engañado ni burlado. Yo conozco el corazón más profundo que tú. Tú pones miles de excusas y cosas y te tapas con todas las hojas de higuera que se taparon Adán y Eva. Y yo digo: y estás podrido, la caca yo la veo allá atrás con todo el disfraz que tiene. Nuestra principal meta en la vida debe ser esta: es llegar a ser a Jesús, aún con nuestras debilidades, nuestros fracasos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de ella, pero tenemos que ir de gloria en gloria. Y la Biblia dice, esta mañana yo bañándome, Dios me habla mucho bañándome, muchísimo, muchísimo. Y los domingos, ni hablar. Mira, si tú naciste de nuevo y el Espíritu Santo no ha logrado hacer nada en ti, tú tienes que evaluar ese nuevo nacimiento, si fue verdad o no. Porque la Biblia dice, no yo, que el Espíritu Santo inmediatamente comienza una transformación. Y si yo soy el mismo o la misma, parecería que yo no tengo el Espíritu Santo que me está transformando, así que parecería que yo no he nacido de nuevo. O hice una confesión de fe emocional o intelectual. Pero la Biblia dice, y eso yo me puse a pensar y Dios me trajo lo que escribía Charles Stanley, lo que dicen hombres de gracia, no hombres legalistas. El príncipe del púlpito, Spurgeon, decía: no, yo espero a ver los frutos del Espíritu, a ver si esa persona de verdad nació de nuevo. No solo por la confesión de fe. Los frutos del Espíritu determinan si una persona nació de nuevo o no. Tener una meta y propósitos definidos. Proseguir esa meta con diligencia. Es que esa sea mi prioridad, no lo único en la vida, pero esa es mi prioridad y no le importa lo que yo hago. Eso está primero y lo demás está debajo. Y yo le meto esfuerzo, caña, dedicación, entrega, tiempo, diligencia. No me dejo llevar por mis sentidos, porque mis sentidos se corrompieron en el Edén y son mi mayor enemigo. Y la mayoría de los cristianos viven en sus sentidos. Por eso le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Sí, porque los sentidos están distorsionados, porque no están ejercitados, lo dice en la palabra, con la palabra es la que ejercita, la palabra lo hemos leído, la vianda, la comida sólida es el alimento para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Tú no puedes tener esos sentidos si tú no tienes una disciplina espiritual y la desarrollas en las convicciones. No lo puedes tener. Vas a estar llamándole malo a lo bueno y bueno a lo malo. Actuando simplemente por las emociones como los niños.
Y número 3, decir no con el poder del Espíritu Santo. Estoy diciendo las cosas que tenemos que hacer para las cosas importantes que tenemos que hacer para una vida disciplinada. Tener una meta y propósitos en Dios, proseguir esa meta. Crecimiento en la madurez espiritual por la palabra. Miren, lo que tú oyes, la música, lo que lees, eso va a determinar tu palabra y tu fe. Eso va a determinar tu fuerza. La fe viene por el oír. La fe correcta y la fe incorrecta viene por lo mismo, por el oír. Y muchos de nosotros el problema es que nos pasamos alimentando la fe del mundo, los principios del mundo, por ojo, boca y nariz. La música, todo lo que oímos es eso. Todo lo que leemos son conceptos humanistas, basura, porquería, porque suena lindo, pero no sacamos tiempo para leer lo que hace que la disciplina espiritual se desarrolle. No sacamos tiempo para oír. Yo predico aquí, lo primero que hago es que cojo el tema y vuelvo y lo oigo en mi carro. Ahí está Pedro que me lo da toda la semana. Y de todo el que predica aquí. Porque yo me quiero llenar de palabras. Cuando yo te predico aquí, yo necesito ir porque Dios me da muchas cosas que ni me acuerdo después. Además, el oír. Y lleno mi carro de música espiritual, alimento espiritual. Pero hay unos que le huyen como el diablo a la cruz a eso. Entonces, ¿qué está fortaleciendo? Después te extraña que tu vida espiritual esté en el piso, que no te interese, pues si es que estás alimentando lo que no es. Decir no, número 3, en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo nos capacita, es una alarma que te dice no. Suave, no grita. No. Te pone un stop, que es muy fácil decir, hombre, no, ese stop como que fue muy débil. Decir no. Decir no a personas que aún tú amas y te aman porque no está correcto al propósito de Dios. Yo he tenido que hacer eso, ahí está mi madre, que le he tenido que decir no. No me vengas a influenciar emocionalmente, eso no está bien y no lo voy a hacer. No me vengas a manipular, cierto o falso, y lo digo con humildad. Y a mi hijo y a cualquiera. Y no me importa quién se enoje conmigo y me rechace. A mí me importa que Dios no me rechace. Y honrarlo a Él. No estoy con la basura diplomática esa, que es satánica. Y siempre debemos buscar en el Espíritu. Y dijimos que hay recompensas derivadas de la disciplina. Y aclaré que esto es muriendo al yo, no es en mi fuerza. Número 1, y aquí voy a ir bien rápido, la vida es más ordenada y menos estresante. Cuando vivimos una vida de rectitud basada en la palabra de Dios, esa es una vida más disciplinada y correcta. Número 2, hay creciente satisfacción con nosotros mismos, porque podemos empezar a vencer obstáculos que no podíamos vencer. Esa relación, meterme en esa disciplina con Dios, me voy a dar cuenta que ahora tengo un crecimiento en una relación con Jesús que jamás pensé que podía tener. Y entonces nuestro sometimiento y obediencia a Dios y cumplir sus propósitos es un deleite, ya no es una carga. Porque a Jesús no le da carga, le es un deleite. ¿Sabes a quién él es una carga? El que no ha disciplinado esto. Le es una carga bien grande porque esto no está hecho para ti. Esto está hecho para el Cristo que está en ti, que no tiene problema y no le pesa. Y ese es el mejor
y la mayor satisfacción que debemos tener. Por eso Pablo una vez más dijo, todo lo tengo por basura, por M, para ganarme a Cristo. Y número 4, tendremos una influencia positiva sobre los demás. Vamos a modelarle a personas que te van a decir, gracias a ti yo soy lo que soy. Gracias a ti, pastor, Dios te ha usado para llevarme a donde estoy. Y lo digo humildemente porque yo tengo 1000 defectos y luchas, y yo soy bien claro y lo he dicho aquí. Que yo no soy el Superman espiritual, que es lo que hacen ver los pastores por ahí. Pero yo tengo una conciencia muy grande de Cristo y de modelar. Yo sé que hay muchas personas aquí que me han agradecido donde están, gracias a mi modelaje. Pero mi modelaje incluye decirle las embarradas que hago. No taparlas. Confesar, dice la Biblia. Confesando unos a otros los pecados. Hay 2 confesiones, una a Dios y una a la persona que le hiciste daño. Y Dios no te libra de esa si solo hiciste la de Él. Y las consecuencias de eso no se libran a menos que tú le confieses a esa persona también. Que Dios no es tonto, por eso puso las 2 cosas ahí. Influencias positivas, se nos abrirán puertas de oportunidad. Jesús todo el tiempo se le abrían puertas porque Él buscaba el propósito de la voluntad de Dios y Dios le abría puertas que nadie podía cerrar. Y Dios te va a cerrar puertas que no te convienen. Alcanzarán metas insospechables porque el Espíritu Santo te va a dar una capacidad para lograr cosas que otras personas con mayor entrenamiento, mayor conocimiento y mayor experiencia que tú no pueden lograr. Y ese fue mi ejemplo como gerente de Allergan. Y Dios me dejaba ver cosas que nadie veía. Y mis decisiones eran totalmente acertadas. Aún en decisiones que todo mi grupo de gerentes me dijo, no hagas eso, eso es peligroso, eso no va a salir bien. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y sabes qué pasó, verdad? Salió como yo decía. Pero Dios me ponía eso aquí. No era yo. Dios te deja ver cosas que otros no ven. Por eso cuando alguien me viene y me dice que ese trabajo yo no estoy capacitado, es que yo no tengo los estudios. A Dios le importa un bledo si tú tienes eso. A Dios lo que le importa es cuánta relación tú tienes con Él. Y Él te va a dar lo que tú no tienes. Él te va a capacitar en el Espíritu Santo lo que tú no tienes. Pero sin esa vida disciplinada no puede hacerlo. Entonces vas a estar estancado. Y la verdadera recompensa. Después de esto quiero entrar al tema de hoy. Lo que pasa es que miren, cada vez que yo hago un repaso, yo me doy cuenta que Dios me da un montón de cosas nuevas que no dije antes. Así que es un repaso entre comillas. Es parte del mensaje también. Esa es la verdad. Hay beneficios, tenemos que recordar que hay beneficios en la tierra, grandes, pero nuestro mayor beneficio y significativo es la disciplina espiritual, de la espiritual, viviendo en las convicciones de Dios y manteniéndome en ellas, no importa qué, y a pesar de las personas que se me opongan y las cosas, es que las vamos a recibir de las manos de Cristo cuando Él venga en las nubes de los cielos. 2 Corintios 5, 10, 15, ese sí lo voy a leer. Y el de Mateo, y entramos a la enseñanza o a la parte nueva de hoy. La disciplina. 2 Corintios 5, 10 al 15. No teníamos eso preparado ya. Léemelo, amado hijo. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo
lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. ¿Hay alguien que va a escapar de esto? Los ateos van a estar ahí. Los que creen en que nacieron de un renacuajo y un mono van a estar ahí. En la evolución. Sí, los que creen la basura esa y del Big Bang van a estar ahí. Y el Big Bang les va a explotar en la cara y el mono también. Y la evolución le va a explotar en la cara. Porque todos vamos a aparecer para ser juzgados. Todos, hijos e hijas de Dios. ¿Y por qué vamos a ser juzgados? Dado que entendemos nuestra terrible responsabilidad ante el Señor, Cada uno antes de nosotros recibirá. Sé que hay algo que se va a recibir, bueno o malo, dependiendo a lo que se merezca lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. Por eso te dije, Dios perdona. Pero la Biblia habla claro del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene un proceso. Arrepentimiento sin confesión no es arrepentimiento. La Biblia dice, confiesa y arrepiéntete. Y pide perdón. Ese es el orden. Confiesa. Siempre tiene que haber una confesión. Y cuando yo le hago daño a Rolando, lo primero que tengo es que confesarle lo que le hice. Sin manipulación y sin esconderle. Porque eso demuestra que yo estoy arrepentido, no del dolor que estoy recibiendo de lo que lo hice, sino del dolor que le causé a él. Y entonces estoy capacitado para pedir perdón y que Dios me perdone. Y que ese día Dios me diga, no señor, usted fue un mentiroso y manipulador. Y dice que confesó, usted no confesó nada. Usted confesó lo que le convenía confesar. Así que usted no se arrepintió nada de ese pecado, la consecuencia está ahí, yo no la voy a borrar. Porque lo primero es que usted confiese y se arrepiente, es que cambie, no es que siga haciendo lo mismo, tampoco eso es arrepentimiento. Así que vaya, pídale perdón al hermano, dice la Biblia, antes que venirme a perdonar a mí, porque la mía yo no se lo voy a dar hasta que eso no dé. Eso dice la Biblia. Y hay consecuencias aún para los salvos por eso. Por estar con la tapadera. Continúa. dado que entendemos nuestra terrible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Tuviste hasta gente, hasta predicadores que se jactan de tener ministerios que espectaculares, pero en el corazón había un pequeño problema. ¿Tú ves que Dios actúa con el corazón? Siempre con el corazón. Pero cuando una persona es confesada en el corazón, ha sido convencido por el Espíritu, confiesa y pide perdón. Continúa. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por nosotros, también creemos que hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Entonces hay una nueva vida que va a ser juzgada. ¿Cómo fue? Si fue vida nueva de verdad, basado en lo que hice.
Por eso la Biblia dice, si tú tienes y le hiciste algo daño a una persona, mira, mejor vete, confiesa, arrepiéntete, pide perdón y después ven y tráeme la ofrenda aún de perdón, porque no te la voy a recibir hasta que no hagas eso. Y las consecuencias se van a quedar ahí, aunque seas salvo o salva. Porque tú no estás siendo sincero o sincera de corazón. Y Mateo 19, 27 al 30 nos habla de la recompensa, y esto es lo último que voy a decir de lo que he predicado en las últimas 3 enseñanzas. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús venía hablando de esas cosas, de las cosas del mundo, de las riquezas, de lo que tenía la gente, de a lo que se estaba. Es más, el joven rico, que no quería dejar, su corazón estaba atado a las pasiones del mundo, a las cosas del mundo, al reconocimiento, porque era rico, así que era reconocido. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ahora vas a ser un no reconocido. Vas a ser un discípulo mío, ya no te van a admirar por tu riqueza. Y dijo, no, güey, no puedo, prefiero la admiración y la aceptación del mundo. Prefiero las cosas del mundo, las atracciones, los trajes, las cosas, los carros, los títulos, las posesiones, la admiración, el respeto. Y Dios le dijo, bueno, pues sigue por ahí para abajo, tu recompensa ya la tienes. En el día final, eso mismo te diré yo. Eso es lo que obtuviste y se acabó. De aquí nomás. Ya no tienes admiración ni riqueza. Ahora tienes mi rechazo. Sigue con el de los otros. Duro eso. Que vayamos al tribunal de Cristo y Dios nos diga eso con toda esta palabra que Dios nos está hablando. Sigue. Pero Pedro le dijo, cuando él oye el texto, le dice, para. Pedro lo captó y dijo, para, déjame estar seguro de cuál es mi posición. Y le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Y qué le dijo Jesús? Y él le dijo, ¿qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. ¿Tú entiendes, verdad? Todo aquello que tú anhelas y le pones empeño, los títulos, las casas, las familias, esos primeros que Dios es que me vino a visitar y va a estar una semana aquí, pero no importa, el domingo yo no puedo ir a la iglesia porque mi Dios está aquí en casa y tengo que estar de 10 a 12 con Él, no lo puedo dejar 2 horas libre, mentira, porque ni comparte, pero esa es la excusa para no venir, ¿entiendes? Esa es la excusa barata para no venir. A mí me operaron un viernes una rodilla, yo estaba aquí el domingo y me mandaron a acostar. Y aunque me tuvieron que subir por esas escaleras, pues no subía por esa escalera, aquí estuve. Y yo pude haber usado la excusa de mis rodillas. Con el dolor y con todo lo que tenía, estuve aquí. Así que no me hable de que me dio un dolorcito aquí en el dedo peñique, de que el hijo se me inflamó, ponte unas gafas, porque eso es orgullo. Si no puedes venir aquí con el ojo inflamado, eso es orgullo. O que el labio lo tienes así, eso es orgullo.
Pero así estamos por los demás. No nos importa Dios, nos importa ¿qué? Los demás. Pero todo el que deja recibirá 100 veces más aquí. Aquí. Y heredará la vida eterna. Y no solo, esos van a ser los más importantes en aquel día. Y los que se creían muy importantes y eran muy importantes en el mundo, a nivel del mundo, no van a valer nada. Van a ser los menos importantes. Y aún hijos e hijas están incluidos ahí. Aún gente de ministerios grandes están incluidos ahí. Por no tener el corazón correcto. Vamos al tema de hoy. ¿Cómo iniciar una vida de disciplina espiritual? ¿Cómo? Número 1, permaneciendo en Él. Permaneciendo en Él. La llenura del Espíritu Santo. Sin esta base, yo quiero decirte que lo demás, cut off. Porque yo te he dicho una y otra vez que esto es Cristo en mí, no yo haciendo la obra. Por eso Juan 15, 5 al 8 dice lo siguiente. Ciertamente yo soy la vid. Jesús hablando. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Cuánto espiritual yo puedo hacer separado de Dios? Nada. Ahora, si estoy pegado, ¿qué voy a llevar? ¿Ah? Fruto. Mucho, no fruto. Mucho fruto. El que permanece pegado, sigue. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas... Triste, yo dije que, por eso Pablo decía, no venga yo a haber sido predicador, yo venga a ser desechado. Él no está hablando de perder la vida eterna, era que no que fuera inútil. Y Dios dijera, ¿sabes qué? No te uso más. ¿Sabes a quién le pasó eso? A Saúl. Saúl, Dios lo reprobó y lo desechó. Y tenía la unción de Dios. Pero no pudo seguir funcionando por su desobediencia, por su orgullo, por su rebeldía, por querer hacer sus propósitos y no los de Dios. Y Dios dice, ramas que inútiles, no me sirven para nada. Y se secan. ¿Qué tú crees que se secan? ¿Cómo? Di espiritualmente. Y cada vez se hunden más en la porquería del mundo y de la carne. Y más le llama la atención la carne y el mundo y las pasiones y las porquerías. Y más inútiles son para Dios. Continúa. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Oh, porque el que permanece en Cristo sabe cuál es el Espíritu Santo le dice por qué orar, qué pedir de acuerdo a Dios y lo va a recibir. Porque la Biblia dice que todo el que recibe conforme a mi voluntad, lo recibe. Y no recibís porque pedís mal. O sea, no es pedir con. Cuando estás pegado a Dios, tú vas a pedir cosas correctas espiritualmente y Dios te asegura, lo vas a recibir porque estás pegado a mí. Continúa. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Wow. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les concederá. Cuando producen, ¿cuándo pasa esto que voy a decir? Cuando no produzco fruto, cuando estoy siendo inútil. Cuando producen muchos frutos, demuestran que son verdaderamente mis discípulos. Entonces hay una diferencia
es ser un verdadero discípulo y en no serlo. ¿Cuál es? Lo que dije al principio, que algunos creen que son, pero no son. El que lleva mucho fruto demuestra que son mis discípulos. Eso le da, gracias, gloria a Dios. ¿Viste que no es para mi gloria? ¿Es para la gloria de quién? De Dios. Porque todo lo que hacemos, sea de obra o de palabra, tiene que tener un propósito y no es glorificarme a mí. Por eso hay personas, dice ahí, que con grandes ministerios no van a recibir, porque lo hicieron ¿para quién? Para su gloria, para que su nombre sea exaltado y conocido, el ministerio de fulano y fulano de tal. Lo más grande del mundo. Así que la llenura del Espíritu Santo, que nos llenemos de Él, porque Él nos va a capacitar para hacer lo que no podemos hacer. Pero tú no te puedes llenar de Jesús y permanecer en Él si no vives ciertas cosas que te llevan a permanecer y a llenarte del Espíritu. ¿Cómo? Como tal, como esto. Leyendo cada día una porción de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, que está destinada para crear la vida de Cristo en nosotros. La palabra de Dios no es cosmopolitan. Cosmopolitan te llena de la basura del mundo. La palabra de Dios te llena de la vida de Dios. La palabra de Dios dice que crea la vida de Él en nosotros. Y un cristiano que no lee la palabra de Dios no puede llenarse de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios hablada a nosotros. Es Dios hablando con nosotros. Y si tú quieres llenarte del Espíritu y que la palabra te diga, tú tienes que leer la palabra. Y yo quiero decirte que sin excepción de personas no hay nadie aquí que no pueda hacer esto. Todos podemos lograr esta meta. Y de esa manera podremos descubrir que esa práctica determina o constituye una disciplina fundamental y que trae muchos beneficios. Como por ejemplo, nada más y nada menos, poder discernir el bien y el mal. Lo bueno y lo malo de acuerdo a Dios. Miren, eso nada más es una gigantesca bendición. Te va a evitar un montón de errores y consecuencias. Y en adición a eso, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces es importante y no hay excusa, porque si tú tienes tiempo para ver televisión, si tú tienes tiempo para leer el periódico, si tú tienes tiempo para leer lo que leas, tú tienes tiempo para leer la palabra de Dios. El problema es que como eso no está en ti, esa no es tu disciplina, tú no te interesa leerla. A ti te interesa leer lo que pasa en esta porquería de mundo, que si firmaron la ley de no sé qué y no sé cuánto, de que si Shakira va a tener un bebé, de que Menganito se casó con Menganita, ¿eh? Eso es lo que te interesa leer, ¿entiendes? Porque lo que te atrae es las pasiones del mundo. Pero si tú lees cualquier cosa y tú ves televisión, tú tienes tiempo para leer la palabra de Dios. Lo único que no tienes es la prioridad. ¿Sabes por qué no tienes la prioridad? Porque no tienes la disciplina. Y Cristo en ti está inútil y no funciona. Número uno, leyendo la palabra de Dios todos los días. La Biblia dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra, que rompe, que destruye, que separa los tuétanos, los huesos y llega hasta lo más profundo y discierne las razones, los deseos del corazón. ¡Ja!
O sea, que te muestra, hey, aquí están tus deseitos reales que te los estoy mostrando. Ay, no, no me los muestre porque yo no puedo resistir la culpa. Sentirme culpable es pedir perdón. Confesar, no, eso es orgullo, no puedo hacer eso, mi orgullo no me deja. Pues la palabra de Dios es para confrontarte, guiarte al arrepentimiento, que confieses y pidas perdón. Y tiene otros beneficios o funciones, que es crear la mente de Cristo en mí. Es quitar toda la basura que yo he estado leyendo y oyendo por ojo, boca y nariz, radio, televisión, lectura, y poner en el disco duro, sacar toda esa basofia y poner una información correcta de acuerdo a Dios. Para eso es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué yo leo la palabra de Dios y veo la revelación que está ahí y tú no? Porque los míos están ejercitados. ¿Están entendiendo? Orando todos los días, no solo para presentarle nuestras necesidades, sino hablando acerca de Él, de lo que dice su palabra. Señor, tú dices esto, ayúdame a ver más, ¿qué hay detrás? ¿Qué ustedes creen que yo hago cada semana? Aun cuando me paro aquí, le digo, Señor, muéstrame más de lo que yo he visto. Y no ha habido una sola vez que no ponen un versículo ahí, yo veo cosas que no había visto hasta que lo leí, hasta que Joshua lo lee. Y la palabra habla. Y la palabra enseña, redarguye, corrige, guía al arrepentimiento, te lleva a confesar la verdad, no importa las consecuencias, a pedir perdón de verdad, porque la verdad os hará libres. Y te haces libre tú y le haces libre a la otra persona. Orando todos los días, hablándole acerca de su palabra, que Él te hable, que te dé dirección. Señor, tengo esta decisión, esto está dentro de tus propósitos. No es si es bueno o malo, esto es lo que tú quieres para mí. Parece bien que me mude a Orlando. Eso es lo que tú quieres para mí. No, no lo es. Esa es buena, pero no es. A ti te parece bien, pero a mí no. Porque no es lo que tengo para ti. Mira, despiértate un poco más temprano. Limita las actividades a las que le das prioridad. Y darle prioridad a Dios. Y darle prioridad a la oración. La Biblia dice que Jesús, que no tenía pecado, era su costumbre retirarse a orar. Y Él, que no tenía pecado, nos enseñó cuánto más que nosotros que tenemos necesitamos la oración. Y yo quiero decirte una cosa. Si tú no tienes tiempo para orar y leer la palabra de Dios y para orar y desarrollar tu relación personal con Dios, porque leer la palabra de Dios y orar es la única manera de intimar con Dios. ¿Sabías eso? Y de llenarte de Él y del Espíritu Santo. No hay otra manera. No es brincando y saltando. Es la palabra y la oración. Es el método que Dios usó para que nos llenáramos de la vida del Espíritu. Cuando tú haces esas cosas, milagrosamente Dios te va llenando de el Espíritu Santo, que ya está en ti, pero va creando fuerza. Cuando digo es que lo está llenando. Y va creando más y más. Y si tú no tienes tiempo para orar y desarrollar una relación personal con Dios, es que escúchame, o tú tienes que cambiar el orden de tus prioridades, o sacar algo de tu vida que está metida en el lugar que debes darle a la oración y al estudio de la palabra. Aunque francamente, como me caracteriza, yo creo que todas las personas tenemos tiempo para orar y para leer la palabra.
Lo que pasa es que no le damos la importancia y la prioridad que eso merece. Pero cuando estás en una crisis, ¿verdad que sacas tiempo para orar? ¿Cierto o falso? Ah, ahí lo sacas. ¿De qué lo tienes? Cuando a ti te interesa. Porque ahora necesitas que Dios, ahora no te interesa conocer a Dios, sino que te ayude. No me interesa conocerte, pero cuando necesito que me ayudes, ahí sí te voy a hablar. Egoístamente. Nuestra vida es una vida cristiana egoísta, centrada en nosotros. Por eso es que no podemos sacrificarnos por los demás, por eso nos cansamos tan rápido. Hay gente que ha tenido una vida tan cómoda que no sabe lo que es el sacrificio. Y de nada se rinden, porque no aguantan, lo que quieren es una vida fácil, de felicidad, de alegría. Y en cuanto tienen que enfrentar un rato, un tiempo, no pueden. Porque no han vivido eso, su vida ha sido muy fácil. Por eso yo no me venzo con las cosas, porque yo llevo años teniendo que enfrentar montones de cosas que hace rato yo me debía haber vencido. Hace rato. Pero como me he disciplinado en sacrificios con eso, no me he rendido. Por eso estoy aquí como pastor hoy. Una de ellas, no es la única. Pero hay personas que su vida ha sido muy fácil y no quieren conflictos, no quieren nada, enfrentar nada. Y lo pueden hacer por un ratito. Porque no han sido disciplinadas. Porque la Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, no por lo que gozó, aprendió la obediencia a Dios y a no rendirse. No por lo que disfrutó, por lo que padeció, por las aflicciones. Y eso hizo que Él se sacrificara cada día más. Así que tienes que llenarte del Espíritu, permanecer en Él. Sin Él nada puedes hacer, orar, buscar tiempo para orar en la mañana, en el carro, en la noche. Tienes que sacar tiempo para orar con Dios. Tienes que sacar tiempo para leer la palabra. Y tienes que aprender a diezmar y ofrendar de tus ingresos. De los ingresos que Dios te da. Una vez más, no hay intimidad con Dios. No hay verdadera vida espiritual y vida en victoria espiritual si no haces lo que Jesús hacía. Jesús se pasaba orando y leyendo la palabra en el templo. Y leyendo la palabra con sus discípulos. Esos eran los dos caminos. Y Él se llenó de gracia y de verdad, porque en la Biblia está la verdad. 3, diezmando y ofrendando de nuestros ingresos. Hay algo tremendo, esta no gusta. Hasta ahí llegó, pastor. Termina el tema, por favor. Bueno, esto determina cuán egoísta tú eres, cómo esto te golpea. Hay algo tremendo sobre esta disciplina. Al ser disciplinados y obedientes en las finanzas de Dios, Él se encarga en ese camino de fortalecer nuestra fe. Cuando tú ves lo que Dios hace por tu fidelidad y obediencia en el diezmo y la ofrenda, eso automáticamente te da un aumento de la ¿qué? De la fe. Porque tú ves que lo que Él dice es que cierto. Pero hay personas que no pueden probar eso porque no le creen a Dios. O son tan egoístas o avariciosos que no pueden. Y se pierden las bendiciones de Dios. Aquí vemos muchísimas personas que pueden y ya están dando testimonio domingo tras domingo. Gente aquí que no es del equipo ministerial. De los milagros que Dios está haciendo desde que comenzaron a diezmar y ofrendar.
Y además estás preparando tesoros en el cielo que serán tesoros eternos. ¿Qué nos dice Dios sobre eso en Mateo 16, 6, 19 al 21? El verdadero tesoro. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyan y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros ¿dónde? Di en el cielo. Poco, que muchos, que poquitos lo dijeron. En el cielo. Donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran. Porque, pero fíjate lo que termina. ¿Cuál es el problema? Di el corazón. Una vez más, todo termina ¿dónde? El corazón. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. El tesoro del hijo del muchacho rico, ¿dónde estaba? En su riqueza, en la admiración que él tenía por las riquezas. Sí, porque esas personas eran admiradas, respetadas, honradas. Eran altos en la sociedad. Allí estaba su corazón. La pregunta que te hago es, ¿dónde está tu corazón? Tú no tienes que ser rico para que tu corazón esté atado a las cosas del mundo. No, lo que tú tengas y lo que tienes es suficiente para saber en qué está atado. Si tú no puedes darle a Dios lo que es de Él, tu corazón está atado. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es una de las preciosas y grandiosas promesas de Dios atadas a este principio? Este principio tiene promesas preciosas de Dios. ¿Cuál es? Malaquías 3:10. Traed todo el diezmo al alfolí. Es que yo se lo doy a mi mamá, a mi hermano, a las casas de los pobres benéficos. Eso no es lo que dice Dios. No es donde tú lo quieras dar, es donde Dios quiere que tú lo des. Porque tampoco es obediencia. Y Dios dice traer el diezmo a la iglesia, eso es lo que dice. No es a otro lugar. Para que haya alimento, ¿dónde? En mi casa. En la de Dios. Eso es lo primero que Dios quiere. Ahora dice algo tremendo. Dice que Joshua, mi amado hijo. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Tú ves como Dios sabe que somos tan incrédulos y egoístas. Dice, oye, cabezón, ponme a prueba. ¿Tú no lo crees? Pruébame. Atrévete a probarme. Fíjate, Dios, el único en la Biblia que te dice, rétame, papito. Rétame a darme más de lo que yo te puedo dar. Te reto a que tú trates de darme más de lo que yo te puedo dar. Te reto. Eso es lo que está diciendo. Rétame a que tú eres más dadivoso que yo. De que tú eres capaz de darme más de lo que yo te puedo dar. Sigue. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjate, no solo bendición, sino bendición ¿qué? Hasta que sobreabunde. ¿Qué otra cosa hará Dios además de aumentarte la fe porque tú ves el resultado? Antes el dinero no te daba, ahora diezmaste y ofrendaste y tus cuentas las pagaste y no sabes ni cómo y te sobró dinero. Mira, Lucy se está riendo porque eso mismo me lo ha dicho ella. Ganándose lo mismo, ahora el dinero le sobra más. Desde que empezó a diezmar. Pero es que la Biblia lo dice. Las finanzas de Dios son de Dios. Y la Biblia dice, habrá algo que yo no pueda hacer. Dios hace lo que le da la gana. Y no está limitado por el dinero,
ni cómo está la economía, ni cómo está Europa, ni cómo está Estados Unidos. La Biblia dice, yo soy el dueño del oro, de la plata y de todo lo que hay. Y hago lo que me da la gana por mis hijos, los que me honran y son obedientes y fieles. Ahora, tú quieres eso, tienes que ser honrado, obediente, fiel. Continúa. Malaquías 3:11. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Así que mira qué tremendo. Además de eso, Dios dice, ¿sabes qué? Hay un devorador que se llama el enemigo, que va a estar devorándote, va a estar buscando destruirte todo lo que tú haces. Y yo voy a poner un vallado. Y cuando él venga a destruirte, yo lo voy a ¿qué? A reprender y se tiene que ir. Se tiene que ir. Y no va a poderte destruir los frutos. Y no va a ser estéril. Todo lo que tú siembres va a producir. En mi reino va a producir al 100%. Te quedaste con los 100 de Dios, eso fue lo que produjiste. Y viene el enemigo y te daña una cosa y los 100 no se fueron 500. Sí, porque es que no lo vemos. Yo sé de una persona, bueno, pastor, es que yo di una ofrendita, porque es que si diezmo, no, bla, 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 tuvo un gasto de $8,000 de golpe. Y lo que tenía que diezmar eran 100, que se ganaba 1,000. Usted está entendiendo, ¿verdad? Porque el devorador dijo, gracias, come to papa. Gracias por quitarme el vallado de Dios, la protección. Yo te voy a atacar ahora. Lo que pasa es que la persona no ve que esa pérdida fue por lo que hizo. Y así pasan montones de cosas. Dice el Señor de los ejércitos. Y por último, Lucas 6:38. Dice, para aquellos que dicen, bueno, es que yo no tengo. Pues Dios dice cómo dar. No solo dar, cómo dar. Lucas 6:38. Dad, y os será dado. Fíjate, primero dice, da y yo te aseguro que ¿qué? Que te voy a dar. Segundo, o sea que si no da, no te voy a dar. Sigue. Medida buena, apretada. Para. No es de lo que me sobra, lo que me es fácil. Es medida buena, apretada. Eso que me... ¿Tú entiendes, verdad? Apretada. ¿Qué más? Remecida y rebosante. ¿Sabes lo que es remecido, verdad? Que cuando ya está lleno, tú lo sigues remeneando para que se asiente más y quepa más. Eso es lo que dice. Remenéala y cuando quepa más, métele más todavía. Cuando crea que está lleno, menéalo y échale más todavía. Eso es lo que está diciendo. Y como consecuencia, vaciarán en vuestro regazo. Vaciarán en vuestro regazo. Dice otra versión que no lo vas a poder ni detener. Va a ser tanto lo que te va a dar en el regazo que no lo vas a poder detener. Sigue. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Lo que pasa es que la medida de Dios es al 100:1. Mira, esto es para tu bendición. No es, claro, la Biblia dice que Dios quiere que haya alimento en la casa, que se puedan pagar las cosas. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ese es el interés de Dios. Él no lo oculta. Pero Él dice que a consecuencia de eso, Él va a hacer mucho más de lo que tú haces. Muchísimo más. Y hay personas que están perdiendo esta bendición por no creerle a Dios, por egoístas, por avariciosos. Y están perdiendo una gran bendición de Dios. Y a veces pierden el trabajo.
Y a veces pierden otras cosas. El devorador viene. Y si la estufa debió haberte durado 5 años, te duró 2. Esas son las cosas que no vemos. Y tal vez el alternador del carro se iba a dañar al año y Dios dice, no, 3 años o 4. Esas son las cosas que no vemos, pero que Dios hace. Y asistiendo a la iglesia, próximo. Asistiendo a los servicios de la iglesia. Importante. Jesús decía, en la casa de mi Padre me conviene estar. Y lo buscaban, ¿dónde está? En el templo. ¿Y dónde está? En el templo. Allá está leyendo palabra. Allá está escuchando palabra. Desde chiquito. Hay una fuerza, hay una unción que Dios derrama cuando su cuerpo se reúne, que no la derrama cuando tú estás en tu casa, que Dios soberanamente podría hacerlo, pero dice no. Si tú la quieres, vete y reúnete con mi iglesia. Y allí yo la voy a derramar. Porque hay tremendas bendiciones cuando nos reunimos para estudiar, para estrechar vínculos, profundizamos en nuestra relación con Él, crecemos en su palabra, maduramos cada día. Por eso es que hay que venir, no solo hay palabra, hay que venir al servicio de alabanza, de oración, de discipulado, de entrenarte. Todas estas cosas, familia preciosa, y diezmar son las que van a hacer que tú permanezcas en Él y que te llenes del Espíritu y que puedas llevar mucho fruto y que desarrolles el discernimiento correcto del bien y del mal y de que cuando te toca hablar verdad la vas a hablar a pesar de las consecuencias. Estoy casi terminando. Hechos 2, 45, 47. ¿Cuáles son los beneficios de una iglesia reunida? ¿Qué cosas suceden cuando el cuerpo de Cristo se reúne? Porque esto no es la iglesia somos los que estamos reunidos aquí. Léeme eso, amado hijo. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. No eran egoístas. No tenían problema en sembrar, eso es lo que está diciendo. Está a la par con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Fíjate cómo empieza. No eran egoístas, daban lo que tenían que dar. Sigue. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces hay un poder cuando se reúne la iglesia que no se desata de manera independiente. Por eso es que Dios nos estimula a reunirnos, a congregarnos, a estar en el servicio de alabanza, adoración y oración unánimes, orando, alabando a Dios, porque eso desata los milagros de Dios. Y Dios hace que añade personas a ese lugar, porque dice, ese lugar está buscando mi presencia. Y mi amada familia, mi muy amada familia, el Señor nos creó con un propósito especial, que al fin y al cabo será de gran beneficio y satisfacción para nosotros. Miren, mis amados, no sigamos permitiendo que nuestros deseos naturales cotidianos, las distracciones, las atracciones y deleites de este mundo, las pasiones de la carne, las cosas, las arrogancias de la vida,
el querer agradar, el querer obtener, el querer nos impidan lograr esto. Nos impidan tener el propósito, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestra prepotencia, nuestra falta de transparencia, de hablar verdad, de confesar, nos impidan llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Nos impidan lograr esto, Señor. Mira, considera las metas que nos debemos trazar, que son las espirituales, lo que es necesario para alcanzarlas. Ya te lo he dicho, están ahí, no tienes excusa. Y los sacrificios que demandarán de nuestra parte. Sí hay sacrificios. Si tú no quieres una vida de sacrificios, si tú no sabes, no vas a poder. Porque tú lo que quieres es chilling, una vida chilling. Pues la vida espiritual no es así. Es una vida llena de sacrificios. Porque la vida de Cristo y de Dios es que muramos a nosotros y nos sacrifiquemos por los otros. Por eso nos rendimos tan rápido. Porque no sabemos sacrificarnos. Lo que sabemos es vivir egoístamente para hoy, para mí. Y si algo me demanda mucho sacrificio, yo no lo quiero. Yo quiero peace and love, brincar y saltar y gozarme la vida. Y estar en completa paz y tranquilidad. Pues la Biblia dice que la paz está en la guerra. Porque esto es una guerra espiritual. Y en las guerras hay sacrificios, hay pérdidas. ¿Cierto o falso? Debemos convencernos de que los desafíos de la disciplina de vivir en las convicciones divinas no pueden compararse, mis amados, de ninguna manera con las bendiciones de las recompensas aquí y de los galardones eternos que premiará con creces cada uno de nuestros esfuerzos y sacrificios. No se pueden comparar. Cada sacrificio que tú hagas aquí, cada esfuerzo que tú hagas aquí, familia, jamás se va a comparar con todo lo que vas a recibir por esos sacrificios, por esos esfuerzos, jamás, jamás. El mundo se está terminando. La Biblia habla de la bestia, el 666, que no es otra cosa que la Iglesia Católica Romana. Y la Biblia dice claramente cuántos papas van a haber antes de que Cristo venga. ¿Y saben cuál es este, verdad? El último. Y tiene 76 años. Te pregunto, ¿cuántos años puede durar? Te pregunto, ¿cuántos años puede durar? 10, 15, 20. Entonces Cristo está bien cerca. Porque Cristo no va a venir cuando muera, Cristo va a venir bajo su reinado. Entonces, ahora que los hijos de Dios abramos los ojos y dejemos de estar con este pánico y este miedo, porque cuando tú estás con ese pánico, tú le estás diciendo a Dios, oponiéndote a lo que Dios ya dijo que va a hacer y quiere hacer. Cada vez que tú estás, ay, qué miedo, que no duermo porque lo que... Tú le estás diciendo a Dios, yo no quiero que tú hagas lo que vas a hacer. Tú lo que tienes es que prepararte para lo que Dios dice que va a pasar. Llueve, trueno, vente, pueden orar todas las iglesias del mundo y no va a pasar. Porque Dios dijo que eso va a suceder. Y que esto va a mejorar, están pensando en pajaritos embarazados. Porque la Biblia no dice eso del fin del mundo. La Biblia dice a sus hijos que se preparen para lo que viene, que se disciplinen en las convicciones,
porque tú y yo no vamos a sufrir las plagas. Eso es para los que se pierden. Eso no es para ti ni para mí. Y tú no tienes que tener miedo ni estar. Eso mismo que sale, que apesta. Porque es que si el primer ángel, que si el segundo ángel, que si el 10º ángel. Eso es para los que se pierden. En Egipto ninguna plaga tocó a los judíos porque estaban protegidos con la sangre del Cordero. Y tú y yo estamos protegidos con la sangre del Cordero. Así que yo no sé por qué estás con tanto miedo con lo que va a venir. Y Juan no le tenía miedo. Le dijo, Señor Jesús, terminó el Apocalipsis. Ven, ven ya. Ese tiene que ser tu oración. Ahora, si tú estás atado a este mundo, oh no, yo no me quiero ir de aquí. Este mundo es mi pasión. No, irme de aquí no, pero si aquí es que yo quiero vivir. Bueno, tal vez Dios te permita quedarte aquí cuando Él venga y complacerte. Tal vez Dios te complazca, ya que te gusta tanto. Pues quédate aquí. Pero tenemos que prepararnos para lo que viene, familia preciosa. Vienen cosas duras para el cristianismo. Apocalipsis 7, 10 al 17. Y estoy terminando, dice lo siguiente. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Esto está sucediendo en el cielo. Sigue. Y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Detente, por favor. ¿Dónde está sucediendo esto? En el cielo. Pero la doctrina que tienen aquí Fatula dice que cuando Cristo venga se van y los demás se quedan, los cristianos flojitos que todavía no se han salvado se quedan aquí en la gran tribulación. Dizque santificándose hasta que Cristo vuelva de nuevo, así que nunca llegaron al cielo. La pregunta es cómo están ahí en el cielo dentro del trono, si nunca se fueron. Ayúdame a entender cómo están ahí si nunca se fueron al cielo. Ustedes están entendiendo, ¿verdad? El engaño que hay. La gran tribulación la vamos a vivir los cristianos que estamos aquí. Te guste o no te guste. Y Cristo va a venir. Y hay cristianos que van a morir en la gran tribulación y son esos que están allí. Por eso dice lo siguiente. Termíname de leer. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá. Pero antes de eso dice, esto es de la gran tribulación. Y han lavado sus vestiduras y la han blanqueado en la sangre del Cordero. Murieron por la sangre del Cordero. Derramaron su sangre por el amor a Cristo Jesús. Y ahora sí léeme lo que leíste. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Oh, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.
Tal vez yo esté ahí y tú también, no lo sé. Pero eso va a pasar, te guste o no te guste, quieras o no quieras. No es tener temor, es prepararte con la disciplina de las convicciones correctas para que Dios te cuide, te fortalezca. Y el día que tú tengas que entregar la vida por Cristo, tú te pares ahí de frente y digas, yo no voy a negar a Jesús. Me puedes quitar la vida, pero yo no voy a negar a Jesús. Y no voy a adorar a la bestia ni al falso profeta. Daniel no adoró la estatua de Nabucodonosor, aunque eso le iba a costar la vida. Sadrach, Mesach y Abednego tampoco lo hicieron. Pero si tú no te disciplinas en las convicciones espirituales, ¿qué tú crees que tú vas a hacer? Negar a Jesús. Eso es lo que vas a hacer. Negar a Jesús. Negar a Jesús. Y esos son los que van a ser enjuagados, y harán manantiales de agua viva, y Dios enjugará toda. ¿Tú ves? Toda lágrima. Porque son gente que vivieron sacrificándose. No fueron gente queriendo vivir la vida con así sin problemas, todo chulería, sin un conflicto, sin sacrificio. Fueron gente que sabían que la vida espiritual requería sacrificio hacia Dios y hacia las personas que están alrededor. Y termino con Lucas 21, 25 al 36. Y habrá señales. ¿Será que estamos cerca? Joshua. Y habrá señales extrañas en el sol, y en la luna, y en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos. Entonces, ¿cómo tú piensas que esto va a mejorar? ¿Dónde estás pensando? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde? Son ministerios que hay que establecer el reino de Dios aquí, que todo va a mejorar, que vamos, eso está en contra de lo que la Biblia dice. Esto es lo que la Biblia dice. El mundo va a estar ¿en qué? En caos. Sigue. Perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Ese es el arrebatamiento. ¿Cuántos lo van a ver? No, que alguien se fue y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Ahí Rolando. Estaba aquí al lado mío. Y ya no está. Es que unos van a ser dejados y otros llevados porque no todos se van a ir. Pero en ese momento todo el mundo lo va a ver. El que se va y el que se queda lo va a ver. Sigue. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Oh, gloria a Dios. Luego les dio la siguiente ilustración. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas, ustedes saben que el verano se acerca sin que nadie les diga. Señales está hablando. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras. Para. Tengan cuidado, ¿vuelve a dónde? Que no se meta con las cosas del mundo, que no se enrede, que el mundo, las cosas del mundo no sean lo que cautive en tu corazón.
Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo, familia. Que tengas cuidado con tu corazón. ¿Dónde pones tu corazón? El cielo y la tierra pasarán. Mi palabra no desaparecerá más. Por eso es que te conviene leer la palabra. Por eso es que te conviene meterte palabra, ojo, boca y nariz. Y el tiempo que estás invirtiendo en las novelas, en los juegos, en las cosas, no es que no hagas eso, es que le des prioridad a la palabra y a orar. Es que cambies tus prioridades. Es que desarrolles esa relación, porque fuera de mí nada podéis hacer. Y lo peor es que como tienen el discernimiento entenebrecido, es una lucha, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y viven convencidos y convencidas de que eso es así. Y le fastidian la vida al que está bien. Porque el otro tiene o la otra tiene los sentidos ejercitados por la palabra. Y sabe lo que está bien, porque la Biblia dice, el que es espiritual no necesita que sea juzgado, se juzga a sí mismo y todo lo juzga en el espíritu. Y el espíritu le deja ver cosas que otras personas no ven hasta de otras personas. Y le revela cosas que a ti no te las revela. Claro, muchos niegan lo que el espíritu revela. Continúa. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa. Porque el día y la noche, sabemos más o menos los tiempos, pero el día, no dejes que ese día te coja desprevenido como una trampa. Prepárate, disciplínate en las convicciones, y ya te las he dado aquí. Siembra para el reino de Dios, siembra con generosidad, medida apretada, rebosante. Siembra para que haya alimento en la casa, para que no haya necesidad, para esparcir el reino. ¿Sabes lo que pasa? Que Dios te escogió a ti y a mí para hacerlo. Él podría traer el dinero, pero no lo hace. Lo hace a través del trabajo que te da a ti y a mí. ¿Y sabes qué? Dios te puede quitar el trabajo hoy. Y todo tu dinero y la casa se puede quemar. Y todo lo puedes perder hoy si a Dios le da la gana. Porque Él te lo dio, tú no te lo ganaste. Y te puede quitar la salud y puedes tener 100 títulos y no puedes trabajar. Y ni dinero, ni salud, ni casa, ni nada. Por eso es que el orgullo es la raíz de la porquería de los seres humanos. Que impide que le demos a Dios lo que es de Dios. El orgullo es yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Por eso no nos sacrificamos, porque si me sacrifico, estoy perdiendo yo si me sacrifico. Y yo lo que quiero es ganar, que me den, no es dar. Continúa. Pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta. Nadie va a escapar de ese día. Nadie. 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 Y ese día está muy pronto a venir. Yo no sé si 5, 10, 15 años, tal vez 20, pero no creo que más de eso. Y Dios te dice, prepárate, para que ese día, deja de que el mundo te esté robando el corazón que me pertenece a mí, porque la Biblia dice, ustedes no sois vuestros, fueron comprados con la sangre de mi Hijo y me pertenecen a mí. Y Dios tiene todo el derecho de pedirme toda mi entrega, toda mi oración, todo mi compromiso y todo lo que Él me pide del dinero que Él me da. Dios tiene el derecho de pedirme todo porque me compró y le pertenezco a Él.
Y mi tiempo debe ser dedicado más a Él que cualquier otra cosa. Y mi oración, y mi estudio, y mi entrega, y mi congregarme en la iglesia, los días que hay servicios para crecer esa vida espiritual. ¿O tú crees que 2 horas aquí versus 7 días allá afuera, cuál tú crees que se va a fortalecer más? Miren, yo sé que esto es muy duro, pero yo no puedo dejar de hablar la verdad de Dios. Esto va a pasar, lo quieras escuchar o no, te guste o no. Ores en contra de esto, estás orando en contra de Dios. Te estás oponiendo a Dios. Lo que tienes es que morir y entregarte y decirle: aquí estoy. Mi corazón, que es mi problema. El problema está aquí adentro. Mi corazón lo entrego a ti. Verdaderamente te pertenece a ti. Yo lo he querido para mí egoístamente. He vivido para mí, para lo que anhelo, para lo que me gusta, para lo que deseo, para mis metas, mis propósitos. He querido vivir una vida cómoda, linda, sin sacrificios, sin dar. He vivido una vida haciendo daño y sin arrepentirme verdaderamente, con una confesión real. Vete y ponte bien primero con tu hermano y después tráeme la ofrenda para que yo la acepte. Haz cuenta primero. Yo quiero terminar con este video. Que Dios te puso para hacer. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con esa vida que Dios te dio para hacerla para Él, valga la redundancia? ¿Vas a seguir viviendo en las pasiones del mundo, atraído por las bellezas del mundo y las cosas del mundo? Y no viviendo para los propósitos y la voluntad de Dios para tu vida. Yo quiero hacer 2 cosas. Yo quiero hablarle a aquellas personas que aún no han conocido a Jesús como su Salvador personal, que tal vez tienen religión. La religión es un accidente de nacimiento. Si tú naciste, si hubieses nacido en Irak, serías musulmán. Ni serías católico, ni protestante, ni testigo de Jehová. Si hubieses nacido en India, serías hindú. Te hubiesen criado ahí, tú pensarías que ser hindú te da la vida eterna. Las personas nacen en Estados Unidos, Puerto Rico, y creen que porque nacieron católicos, protestantes o algo así, tienen la vida eterna. No tienen nada. Lo que tienen es una religión. Porque la Biblia no dice: el que tiene la iglesia tal tiene vida eterna. Es más, no dice: el que hace sacrificios, obras buenas, se flagela, tiene vida eterna. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Al que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y dice: aquel que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Jesús vino a esta tierra para pagar la deuda de pecado que tú y yo no podíamos pagar, ni portándonos bien, ni a través de ninguna religión. Ese fue el rol de los judíos, que trataron de ganarse la salvación. Y ellos eran más santos, hablando humanamente, que tú y que yo. Y Jesús les dijo: sepulcros blanqueados. Y les dijo a los demás: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los fariseos era declararse justos,
ganarse el cielo por su religión, por sus buenas obras, por sus sacrificios. Acumular más buenas obras que malas. Y eso mismo te dice la religión hoy. Y Jesús le dijo, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no se gana. El reino de los cielos se recibe como un regalo. Porque el reino de los cielos le costó, para Dios darlo, le costó la sangre de Cristo Jesús. Ese es el único pago que Dios acepta. La sangre de Jesús en la cruz. Cuando yo acepto a Jesús, me limpia de mis pecados y Dios me regala la vida eterna por misericordia. Una vez un hombre llegó al cielo de una iglesia muy religiosa y leyó un letrero que decía: hacen falta 1000 puntos para entrar en este lugar. Y se fue caminando y se encontró un ángel de tantos que hay en el cielo. Y el ángel le dijo: ¿qué haces? Bueno, acabo de leer un título que dice que para entrar al cielo hacen falta 1000 puntos. Y el ángel le dijo: ¿y tú tienes algo que decir? Claro, yo soy religioso y cristiano desde que nací. Yo me crié en tal iglesia. Yo iba todos los domingos, hacía todas las cosas. Y el ángel le dijo: tienes un punto. Y él sorprendido le dijo, pero hay más, hay más. Yo hice muchos sacrificios. Yo no le hice mal a nadie. Yo obraba en la iglesia y trabajaba y servía. Y el ángel le dijo: tienes 2 puntos. Y el hombre se empezó a preocupar y le dijo, y el ángel le dijo: ¿hay algo más? Sí. ¿Sí? Yo hacía mucha obra misionera, yo ayudaba a los pobres, yo evangelizaba, yo me pasaba por las calles, yo iba y yo me metía allá a ayudar y a construir casas a los pobres. Y el ángel le dijo: 3 puntos. Y el hombre, muy preocupado y perplejo, se quejó así. Y el ángel le dijo: ¿te pasa algo? Él le dijo: sí, que me estoy dando cuenta que aquí solo se entra por misericordia. Pues sí, solo por la misericordia de Dios, no por nada. Y el ángel le dijo: 1000 puntos. Ahora llegaste, 1000 puntos. Usaste lo correcto, usaste a Jesús, no a ti. Y si hay alguien hoy que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, aunque tenga religión, y lo quiere hacer, solo queremos orar por ti. Y yo quiero que tú levantes tu mano donde estés, y solo quiero orar por ti, aquel que no ha recibido a Jesús como su Salvador. Y hoy le dice: Señor, yo quiero entregarte mi corazón. Yo quiero tener la oportunidad de ser tu hijo y mi hija y ganarme, y que tú me regales la vida eterna. Que yo no tenga que ganármela, que tú me la regales. ¿Hay alguien así que no lo haya hecho? Ok, si no hay nadie, yo le quiero hablar a los hijos e hijas de Dios. Tú has escuchado este tema y esta serie concluye hoy. Les pido perdón que me tardé un poco más, pero no quería seguirle dando largas a la serie. Me pasé del tiempo. Yo te pregunto: ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer con lo que tienes en el corazón? ¿A quién decides entregarle el corazón? ¿Al mundo? ¿A lo que lo tienes atado? Hoy dices: Señor, quiero entregar mi corazón a ti. Quiero apartar mi vida de las cosas del mundo. Yo quiero trabajar para tu voluntad y hacer tus propósitos. Y comenzar una vida nueva, diferente, entrenándome en la disciplina cristiana de las convicciones correctas. Yo me he equivocado y hoy me arrepiento y quiero pedirte perdón. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que vengas aquí y orar por ti.
Si Dios le ha hablado a alguien y lo ha confrontado, y Dios le está diciendo, esto no es para vida eterna. Esto es para un cambio en la forma de pensar y en la vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Y el universo canta, al Rey de Reyes canta, tú eres mi todo y yo te adoro. ¿Quién vendrá? El universo canta, al Rey de Reyes canta, tú eres mi todo y yo te adoro. Si hay alguien más, yo sé que el orgullo en este momento o el bochorno ataca a las personas. Bien fuerte, bien fuerte. Si hay alguien más que dice, Señor, yo necesito un cambio en mi corazón, en mi forma de vivir, porque lo que se ha hablado aquí me aplica a mí. Yo no tengo esta vida, que es la que tú quieres, demandas y esperas de mí. Y yo hoy me arrepiento, lo confieso, te pido perdón. Y hoy decido hacer un cambio en mi vida, consciente. Si hay alguien más, si hay alguien más, por alguna razón siento en mi espíritu que hay más personas. Si hay alguien más. Yo voy a orar por ustedes. Les recuerdo que la clave está en conectarse con Él. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada espiritual, está diciendo, podéis hacer. Podemos hacer las cosas humanas y ser muy exitosos humanamente, pero no vamos a tener la capacidad de hacer las cosas espirituales. Y es tiempo, familia preciosa, que los hijos e hijas de Dios se levanten y nos levantemos a levantar a Cristo Jesús, al que pronto viene, al que venció, al que Él compró tu salvación, al que pagó tu vida de pecado y te regaló la vida eterna. ¿Qué más necesitas para entregarle tu vida? ¿Qué más? ¿Qué más? Papito amado y precioso, en esta hermosa tarde te bendecimos y te exaltamos y te adoramos. Te damos toda la gloria y toda la honra. En este momento, Señor, yo te agradezco por estos hijos e hijas que han sido movidos por la palabra de tu Espíritu Santo y reconocen su necesidad, Señor, de un cambio en el corazón, de un cambio de prioridades. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu, que tú entres, Señor, y tú transformes, tú cambies sus enfoques, sus prioridades, sus escalas de valores, Señor. Que tu palabra tome el control, Señor. Tus convicciones tomen el control de su vida. Y que tú le des el dominio propio, Señor, para que ellos desarrollen la disciplina de vivir en esta vida espiritual. De estar pegados a ti, de orar, de buscar de ti, de leer tu palabra. De sembrar en tu reino, Señor. De tener esta relación íntima contigo, Padre Santo. Que al fin y al cabo es la que hace que nuestro yo vaya muriendo, vaya desgastándose
vaya perdiendo poder y el Espíritu Santo y el Cristo que está en nosotros tome más control, Señor. Gracias te doy por ello. Yo los bendigo, yo los declaro en bendición y declaro la llenura especial del Espíritu Santo sobre ellos hoy, Señor, y un nuevo comienzo. En el nombre y en el poder de Cristo Jesús, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un aplauso, iglesia preciosa.